Les mando un fuerte abrazo a la distancia. Mi nombre es Daniel Sánchez Pazimiño. Quiero comentarles antes de arrancar con la presentación. Ya. Quiero comentarles antes de arrancar con esta presentación un poquito qué es lo que nos trae el día de hoy. ¿Por qué estoy aquí? Probablemente sentado frente a ustedes y qué es lo que tengo para aportar. Más que una presentación de currículo de estudios, en realidad lo que busco con esto es mostrarles toda la información o el baúl de información que está dispuesto para que ustedes puedan generar un proceso de aprendizaje en todo lo que vamos a hacer el día de hoy. La primera cosa es que dentro de mi experiencia, uno de los trabajos de mayor aprendizaje fue el hecho de haber sido agente comercial de una empresa por 2 años. Yo estuve trabajando en ferreterías. Mi trabajo era prácticamente desde Guaranda hasta Tulcán y desde toda la zona de Esmeraldas también, en donde yo hacía trabajos de visita y incluso en algunas oportunidades, venta en ferreterías. Recuerdo siempre ese espacio, ese momento en el que todo eso comenzó, cuando yo estudiaba administración de empresas en la Universidad Católica y mi padre tomó la decisión de involucrarme dentro de la empresa para vender artículos descontinuados. En otras palabras, hueso. Lo que nadie había vendido en 5 años, yo tenía que entrar a vender en un periodo de 6 meses. Ese es el trabajo que me encargaron dentro de la organización de la empresa y además con una complicación adicional, y es que mi padre trabajaba ahí y de alguna forma iba a ser medio mi jefe. Entonces, recuerdo que en esa época yo estudiaba administración de empresas en la Universidad Católica y mi mensaje fue a mi padre. Mi padre vino un día y me dijo, te tengo dos noticias. La una, había acabado de fallecer mi abuelo y con la herencia que dejó mi abuelo me compraron un vehículo. Entonces, la una noticia es que iba a tener auto. En esa época, no sé si se acuerdan que había un Suzuki Forza. Me compraron un Suzuki Forza y entonces estaba muy feliz y me dijo, pero la otra noticia que te tengo que dar es que también tienes un contrato para vender artículos descontinuados dentro de la empresa. Y recuerdo que en ese momento mi respuesta fue, yo no estoy estudiando administración de empresas para ser vendedor. Esa fue mi respuesta. Y recuerdo siempre la respuesta de mi padre cuando me dijo, pues ahora lo que te voy a contar es que tú dices que no estás estudiando para ser vendedor, pues ahora vas a tener que vender para seguir estudiando, porque he tomado la decisión de ya no pagar completamente tu carrera. Así es que, claro, evidentemente las cosas habían cambiado. Mi siguiente paso fue entrar a vender en ferreterías. Las experiencias que ustedes tienen a nivel comercial, no sé si es que hayan incluido un puerta a puerta, venta en frío, que es uno de los negocios, o sea, uno de los espacios de las experiencias un poquito más complejas que uno puede tener. En las ferreterías entra mucha gente a vender cosas y además a vender artículos descontinuados que nadie quería, ¿no? Que por más que tenían buen precio, no era algo que era un bien buscado. Todo esto llevó a una primera fase, a un primer espacio, en donde tuve que desarrollarme prácticamente 2 años en temas comerciales. A los 6 meses yo había vendido todos los productos que no se habían vendido en 5 años, había desarrollado la estrategia para poder venderlos y eso me significó el poder pasar a formar parte del rol de la empresa. Y tengo a bien decirles que todo este trabajo me llevó a ser el gerente más joven de esta organización. Cuando tenía 24 años ya era gerente regional de salas de exhibición y ventas de grupo empresarial Franz Viegen RFB, de griferías y sanitarios. Ese fue mi trabajo. Eso es lo que les estoy contando un poquito como antesala de lo que me trae acá. Porque a veces dicen, bueno, es que el señor sabe mucho del tema de ventas, sí, pero no ha de haber vendido. Y créanme que más bien es todo lo contrario. O sea, en este caso, lo que más he hecho a lo largo de toda mi vida es el tema de ventas. Posterior a eso, tuve ya el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso que necesita un emprendedor? Tener su empresa propia. Renuncié más o menos a los 25 años, me monté mi empresa propia, quebré, o sea, fracasé con rotundo éxito, me fue tremendamente mal en la empresa.
quedé con deudas, me di cuenta de que los que eran amigos no eran amigos hasta que uno les dice que le paguen. Había vendido bastante bien, pero me di cuenta de que tenía un problema y era la fase 2. Mucha gente vende bien, pero no sabe cobrar. Y entonces, la venta solamente se concreta cuando logramos cobrar las cosas. Y ese fue justamente el problema y ese fue el inconveniente que tuve cuando tuve mi empresa propia. Entonces, también he tenido empresa propia. Eso me llevó a la tercera fase, que es ser profesor universitario. Trabajé en universidades por 12 años. ¿Por qué me menciona Daniel el hecho de ser profesor dentro de una capacitación de ventas? Lo vamos a ver más adelante. Los profesores y los vendedores tienen algo bastante similar, que eso es algo que vamos a ver más adelante. Bastante parecidos los dos, porque generan procesos de aprendizaje, ¿no? Y eso, ser profesor de la universidad me llevó al mundo del cerebro. Desde hace 10 años estoy trabajando en especializarme en el mundo del cerebro. He trabajado con los mejores neurólogos de Latinoamérica, en todo lo que es temas de neuromarketing, neurociencias aplicadas, el tema de construcción de pensamiento sistémico, cuadrancias cerebrales. He logrado certificarme con los mejores neurólogos de Latinoamérica para entender el funcionamiento del cerebro y de la mente humana, que ya es algo que vamos a ver un poquito más adelante. Y además de eso, ¿no es cierto? Dentro de todo este proceso, mientras iba avanzando, yo iba desarrollando mi propia empresa, también íbamos creciendo, ya con las enseñanzas del primer trabajo y con las experiencias de la primera quiebra, todo eso iba generando un aprendizaje que fue dando como resultado el hecho de que, como les digo, poco a poco se iban desarrollando nuevas metodologías, ¿sí? Dentro de mi trabajo también entendí que era importante formalizar mi profesión y es por eso que también tengo una maestría en marketing que era tan importante para sustentar el tema de lo que estaba aprendiendo con el cerebro, pero desde el punto de vista académico. Así es que eso también es lo que hoy les traigo aquí cuando hablemos de algunas cosas como construir un producto, cómo se construye un producto mentalmente. Tenemos que vincular los dos conceptos, tanto el concepto del cerebro como el concepto del marketing puro, del marketing tradicional, porque tienen que combinarse los dos. No vamos a vender magia. Yo no soy una persona que venda humo. A mí no me interesa vender humo, me interesa dar herramientas. Ahora estamos plagados de speakers y de gente que habla del neuro desparpajadamente, como que el neuroperro, el neurogato, el neuroborrador, ahora el neuroamigo, a todo le ponen neuro, tratando de vender a través de eso un contenido y un concepto, pero en realidad ni siquiera la primera parte, que es entender qué mismo es el cerebro y cómo funciona, lo pueden resolver. Generalizan, como que el hombre hace esto, la mujer hace esto, como que los jóvenes hacen esto, los adultos hacen esto, y eso es mentira. No funciona así. Explican al cerebro desde un concepto mental y explican a la mente desde un concepto cerebral. No es así tampoco. Entonces hay que ir entendiendo algunas de estas cosas. Como les digo, vinieron 12 años de trabajo universitario, donde formé por 7 años emprendedores en las universidades donde pude trabajar, y eso me llevó a tener la empresa que hoy tengo y evidentemente incluso no solo eso, sino tener una certificación avalada por la universidad en el temas de mentoría y entrenamiento cerebral. Entonces, este proceso, como les digo, que se ha ido dando, muestra primero un ejercicio comercial eficaz, porque si no sabes vender, como decía mi papá, el que sabe vender nunca se muere del hambre, y vender necesitamos todos, absolutamente todos, para cualquier cosa que hagas en tu vida, hasta para casarte, necesitas saber vender. Entonces hay mucha gente que me dice, es que a mí no me gustan las ventas, digo, estás jodido. Si no sabes vender, simplemente te va a tocar siempre las sobras de las cosas. Es así de fácil. Si quieres ir por el mejor plato, si quieres tener las mejores cosas en tu vida, tienes que saber vender y saber vender bien. ¿Ok? Entonces, esto llevó, como les digo, a la fase de tener ya la empresa. Hoy, incluso extendiéndonos a nivel de Estados Unidos, y estamos comenzando a crecer, por lo que toda esa experiencia que les he contado básicamente el día de hoy, les he traído para hablar sobre este mundo de la neuroventa. Voy a comenzar por el principio. Quiero comenzar haciendo una primera aproximación
de en qué consiste la neuroventa. Quiero que comencemos por entender qué es, primero, la palabra venta y qué es la palabra compra. Parece que fueran lo mismo a veces o visto de lados distintos. No es lo mismo. No es lo mismo. Una de las cosas importantes que quiero que comiencen a entender es que vende quien quiere satisfacer sus propias necesidades, pero facilita la compra quien quiere satisfacer las necesidades de su cliente. Vende quien quiere satisfacer sus propias necesidades económicas o financieras, mientras facilita la compra quien quiere satisfacer las necesidades de sus clientes. Hay una gran diferencia en el enfoque diametral entre las dos. Cuando yo salgo a hacer un proceso de ventas, estoy enfocado en que debo cubrir un presupuesto, en que debo generar una comisión y en que debo salir de mis productos. Cuando yo salgo a hacer un proceso de facilitación de compra, yo me vinculo con las necesidades de mis clientes, yo me vinculo con los deseos de mis clientes, ¿sí? Y la demanda de mis clientes. Entonces, por ahí debemos comenzar a entender cómo funciona esto. No es lo mismo un proceso de venta que un proceso de facilitación de compra. Si ustedes vinieron a un curso de ventas, ya estamos jodidos porque yo enseño a facilitar compras. Yo enseño a facilitar compras. Que es en realidad, se le pone el nombre de ventas, pero la venta a veces incluso se vuelve no ética cuando el producto no satisface la necesidad de mi cliente y cuando ese producto, cuando ese artículo, ese bien, ese servicio, o los otros tres tipos que hay de bienes y servicios, simplemente están puestos para que yo pueda alcanzar mi comisión y a veces al no satisfacer la necesidad de mi cliente, lo único que van a hacer es generar un dolor en el mediano o en el largo plazo. Primer concepto clave. Segundo concepto clave, general. Estamos yendo en proceso inductivo, es decir, de lo general a lo particular. Es tremendamente importante comprender el hecho de que todos los procesos comerciales de ventas tienen una similitud bastante grande a un proceso de capacitación o a un proceso de adiestramiento cerebral. Cuando tú estás vendiendo, un buen vendedor es un buen profe y un buen profe puede ser un buen vendedor. Ya vamos a ver más adelante por qué les estoy comentando esto. Pero también es importante entender que todo proceso comercial es muy parecido a un proceso de capacitación. Ese es otro de los aspectos que son importantes a tomar en cuenta como base fundamental de este proceso. Entonces, ¿viniste a aprender a vender? No. Te voy a enseñar a facilitar una compra, que es algo distinto. Viniste a generar un proceso en donde te vas a convertir en un mejor vendedor. En realidad tienes que volverte un gran capacitador. Que ese es el otro aspecto. Siguiente. ¿Cuál es el secreto número uno de un líder, de una persona de éxito, de un vendedor? La comunicación. Si yo te pediría que te califiques en qué tan buen comunicador eres, ¿cuánto te pondrías? Hay personas que a veces no pueden hablar ni en los 15 años de la hija.
¿Ya? Entonces se complica hablar y está bien, porque hemos tenido a veces estrés postraumático generado por inconvenientes de la infancia. Bueno, está bien, pero si no eres un buen comunicador, difícilmente vas a ser un buen vendedor. Si no eres un buen comunicador, difícilmente vas a ser un buen vendedor. Estamos viendo algunas máximas importantes que hay que tomar en cuenta dentro de lo que es realmente un proceso de ventas. Es súper importante entender los procesos comerciales. ¿Sí? Es entonces básico y fundamental entender que para comenzar un proceso de venta, nosotros necesitamos tener en claro que yo estoy facilitando la compra de mi cliente, más que entrando en un proceso de venta de un producto. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar y quiero arrancar haciendo una aproximación desde de la matriz o la noción del mercadeo para ir bajando poco a poco al tema comercial. ¿Por qué el marketing y las ventas son bastante parecidos? Son primos hermanos, trabajan en equipo, porque el marketing nos va a entregar algunos conceptos claves para poder entender en qué consiste un proceso comercial. A mí no me sirve de nada meterle la palabra neuro si es que tú antes no tienes claros los conceptos bases de la mercadotecnia. Porque la mercadotecnia tiene tanto que enseñarnos sobre un proceso comercial que es la estructura a la que después el neuro le va a poner todas las bambalinas y le va a poner toda la pintura, le va a poner todo la decoración para generar un proceso mucho más efectivo y eficiente. No me gusta generar ni construir los típicos PowerPoints, porque eso aburre a todo el mundo. Yo voy a ir construyendo con ustedes el mapa mental para que me vayan entendiendo en qué consiste un proceso comercial efectivo. Entonces, para eso, voy a abrir en este momento justamente un espacio para ir construyendo con ustedes algunos conceptos importantes de las generalidades iniciales que vamos a tener. Permítanme nada más abrir acá el documento. Vamos a comenzar a estudiar en qué consiste esto que les estoy mencionando. Permítanme que se abra esto acá. Ok, estamos. Vamos entonces a comenzar a entender algunos conceptos claves para saber cómo se maneja el proceso comercial. ¿Dónde comienza una venta? Esto es importante de entender. Un proceso de venta, ¿no es cierto?, es un espacio en el que un producto va a satisfacer una necesidad. ¿Cuál es la base del marketing? La base del marketing precisamente es esta palabrita, la palabra necesidad. Por ahí es por donde comienza todo. Justamente comienza, espérenme un ratico, ¿ya? Comienza con la palabra necesidad. Verán, aquí van a ver algunas cosas que ustedes probablemente dicen, ah, pero yo sí sabía, sí, vamos a ver hasta qué punto realmente sabes ciertas cosas. Espérame, voy a ampliar esto. La palabra necesidad. Ahí comienza todo. Todo comienza en esta palabra. ¿En qué consiste la palabra necesidad? ¿Qué es la palabra necesidad? ¿De dónde viene la palabra necesidad? Esta palabra necesidad, hay mucha gente que piensa que podemos crear necesidades en nuestros clientes. Entonces me dice, claro, pero es que Steve Jobs, por ejemplo, de iPhone, él creaba necesidades en sus clientes. No. Comencemos por entender esto. Las necesidades no pueden crearse.
Tú no puedes crearle las necesidades a tu cliente. Tu cliente viene con necesidades. Por ahí comencemos por todo. No, no, es que yo le voy a hacer que él sienta la necesidad de comprarme mi producto. Ya comenzaste mal, porque eso es manipulación. No es un proceso de venta. Tú estás generando un proceso en el que vas a tratar de inducirle a la persona, a veces hasta un dolor, a partir de la carencia. Y eso a la larga tiene una complicación de mediano o largo plazo, que es la activación de las zonas del dolor en el cerebro, que genera un proceso de displacer, y es por eso que no te vuelven a contestar la llamada de teléfono. Cuando el cliente no está consciente de que es su necesidad la que está detrás, sino que tú estás tratando de, entre comillas, crearle la necesidad, eso puede ser un problema en el mediano y en el largo plazo. Entonces hay que tomar mucho en cuenta. Hay un psicólogo, se llama Abraham Maslow, en el año de 1951, que hizo una descripción que es bastante común sobre el tema de las necesidades y dijo que las necesidades se presentan en 5 niveles. La base se llaman necesidades fisiológicas. ¿Por qué es la base? Porque ahí está todo el mundo. ¿Cuáles son las 2 cosas que entran dentro de la base? Pues la reproducción y la alimentación. Son las necesidades básicas que tiene una persona. Por eso se llaman básicas, porque vienen de base. Es la canasta básica. La palabra básico viene de la palabra base. Y la palabra base viene de la pirámide de Maslow, entendiendo que la primera zona de la pirámide de Maslow, la parte baja, esto que está aquí, todo el mundo lo tiene. Entonces, mucha gente dice, ¿sabes qué? Las necesidades básicas de la gente, ¿no es cierto?, son alimentación y reproducción. Por eso, detrás del sexo y detrás de la comida están los mejores negocios del mundo, que ustedes no lo creen, porque todo el mundo lo necesita. Después de eso viene un segundo nivel, que es la necesidad de seguridad. Una vez que has comido, una vez que has satisfecho las necesidades biológicas primarias, el segundo nivel es que te sientas seguro. ¿Qué significa seguro? La palabra seguridad viene de inmortalidad, es decir, del hecho de que no fallezcas, de que no te pase nada. Aquí comenzamos a entender algunos principios básicos. Hay mucha gente que piensa que al cerebro le interesa ser feliz. Esto es mentira, no sé si ustedes sabían. Ni al cerebro de ustedes ni al mío les interesa en lo más mínimo ser feliz. Ya, al Instagram, al TikTok, a todo eso les interesa la felicidad. Por eso la gente anda buscando la felicidad como que vendieran en cajas. Hay un libro que les puedo recomendar que se llama La Happycracia ahora, que es la democracia de la felicidad. Quieren que todo el mundo sea feliz. Barbaridad tan grande como esa no puede haber, les puedo decir francamente, porque más que la felicidad, lo que debes buscar en tu vida es el equilibrio. O sea, es andar sonriendo como hornado todos los días, como chancho todos los días. No, pues eso no es felicidad. Estamos malentendiendo. Hay mucha gente que cuando vende dice que yo le estoy vendiendo felicidad. A mí cuando me dicen eso, hasta ahí queda la venta, verán, para que sepan. ¿Por qué menciono esto? Porque tenemos un cerebro que más que ser feliz, le interesa no sufrir. Vayan viendo los conceptos que les estoy dando. Tenemos un cerebro que más que ser feliz, le interesa no sufrir. Sí, Daniel, pero no es lo mismo. No, no es lo mismo. Y te voy a comprobar por qué no es lo mismo. Tú estás en una relación de estas que ahora les han llamado tóxicas. Bueno, la primera cosa que para que tú estés en una relación tóxica es que también eres tóxico. Por eso es que la relación es tóxica. Los dos están metidos ahí. Ya, es que este tóxico, le dice al otro, como que el otro fuera solamente el otro es el tóxico. Capaz que el que le intoxicó fuiste tú. Entonces hay que entender, estás metido en una relación tóxica. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos en una relación tóxica, cuando estamos en un espacio de estos? Es interesante porque si el cerebro quisiera ser feliz,
debería salir de la relación, pues. O sea, debería simple y llanamente tomar una decisión y decir, esto no va más. Pero en realidad, al cerebro lo que le gusta es minimizar el sufrimiento, más que alcanzar la felicidad o tener alegría. Por eso es que entre cortar esa relación y entrar en una fase de duelo, en donde te va a doler, por lo menos unos 3 meses vas a estar hecho polvo emocionalmente por la partida de la persona y la separación y la ruptura emocional con la persona. Digamos que ese es un nivel de sufrimiento alto versus estarle viendo la jeta todos los días con cara de lunes cada día al lado tuyo, pues preferible verle la jeta todos los días, que es un sufrimiento más pequeño. Si al cerebro le interesaría ser feliz, debería salir de la casa, al costo que sea. Pero como no le interesa la felicidad, sino sufrir lo menos posible, va a escoger quedarse frente al lado del tóxico o de la tóxica, intoxicándose en lugar de salir. Es decir, minimizando el sufrimiento. Estamos en una empresa en donde nos va mal, en donde nadie nos entiende, donde me peleo con el jefe, donde están llenitos de chismes. Tú también a veces eres chismoso, estás metido dentro de eso. Y te dicen a veces la gente que está afuera, te dice, ¿y por qué no sales de la empresa? ¿Y cuál es la respuesta? Es que en cambio, ¿qué voy a hacer afuera? Imagínate sin trabajo. O sea, te enfocas en el cuál de los dos sufrimientos es menor. ¿Quedarme dentro de la empresa y soportar las malas caras, los chismes y los malos tratos? ¿O salir y realmente entrar en un duelo y comenzar a buscar trabajo prácticamente de la nada? El cerebro dice, no, mejor me quedo. Entonces se dan cuenta de que al cerebro le interesa este tema de no morir, este tema de no sufrir. Entonces, fíjense, por acá vamos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo primero que necesita satisfacer un cliente? Lo primero que necesita satisfacer un cliente, según Maslow, es comer o reproducirse. Es decir, ser atractivo de alguna forma, porque solo se reproduce el que es atractivo, si no, no se reproduce. Entonces, esas dos cosas son las primeras que le interesan a un cliente, normalmente, es la base. ¿Cuál es la segunda? La segunda es no sufrir tanto. No se enfoquen en la felicidad. No sufrir tanto. Es decir, evitar sufrimientos, evitar dolores. Eso es lo que le interesa al cerebro. Eso es lo que le interesa al cliente. Después de esto, viene una siguiente fase que se llama necesidades emocionales. Ahora sí, una vez que el cerebro satisface la necesidad de sentirse seguro y la fisiológica, recién comienza, fíjense, en el tercer nivel a querer sentirse bien. Pero si ustedes se dan cuenta, ya en el tercer nivel no están todas las personas, porque ya no es la base, ya es una parte más arriba. Conforme van avanzando los niveles, mis queridos amigos, esto también va a estar supeditado a este factor, que es el factor económico. Es decir, las personas de menores recursos van a necesitar por lo menos satisfacer los dos primeros espacios. Pero ya buscar la alegría, los espacios, las experiencias de valor, buscar tener un producto que satisfaga también sus temas emocionales, ya no es algo que pueda comprarlo todo el mundo. Entonces, fíjense cómo esto comienza a darnos la muestra de la segmentación de mercado que hace el mercadeo. Es decir, el marketing nos dice, sí, pero tu producto no es para todo el mundo. No vas a ver, es que yo soy muy buen vendedor. No, 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 es que no es para todo el mundo. Entonces, mi pregunta es, ¿qué estás vendiendo? Hay gente que piensa que vende un producto y les recuerdo que no vendemos un producto, satisfacemos una necesidad. ¿Qué necesidad satisface? ¿Que la persona pueda comer? ¿Satisface la necesidad de que la persona no sufra? ¿Satisface la necesidad de que la persona esté alegre?
Entonces, tenemos que ubicarnos claramente, porque si la persona no tiene muchos recursos, cuando tú le vendes un producto que está en escalas altas de la pirámide psicológica de Maslow, le vas a generar frustración. La persona se frustra. En lugar de comprarte, sale frustrado. Y solamente para que sepan, dentro de la loconomía o la economía de las emociones, en lo que se llama psychonomics o la economía de la mente, la combinación de dos emociones que dan la frustración son el enojo y la tristeza. Cuando le sumas a la tristeza al enojo, la persona está frustrada. Entonces, le frustramos al cliente. ¿Por qué? Porque se enoja por no poder comprar y se siente triste por no obtener el servicio. Entonces, en lugar de generar placer, estamos comenzando a generar displacer. Por eso hay que saber segmentar bien a mis clientes. Porque si no, por eso las campañas, hasta las campañas de redes sociales, los ads que se llaman, que son las formas de pauta y venta en redes sociales, en el marketing digital, lo primero que te dicen es segmente bien para saber qué estoy vendiendo. Fíjese que estoy recién en el nivel medio, me faltan dos más. El tercer nivel de esta pirámide se llama pertenencia o filiación. El color azul se llama pertenencia o filiación. ¿Qué significa? Ya no solamente quiero estar feliz, ya quiero pertenecer a un equipo, quiero pertenecer a una gran familia, quiero pertenecer a un grupo de trabajo, quiero pertenecer a un club, quiero ser parte de una tribu. Obviamente para eso ya hay que invertir tiempo y hay que invertir dinero. Todo el mundo está en capacidad de pertenecer. Además, ya necesitamos ciertos rasgos de inteligencia emocional para estar dentro de un producto de pertenencia, porque si ni yo me entiendo, imagínense, ¿no es cierto? O sea, ni él se entiende a veces. Entonces, fíjense que acá ya me dan una capacidad de pertenencia. Voy a ir entonces en pasos. Digo, a ver, lo primero es comer. Ya, chévere. Lo segundo, sentirme seguro. Significa no sufrir tanto. Tercero, comienzo a sentirme feliz, alegre, emocionado con las cosas. Cuarto nivel, soy parte de. Soy parte de. Miren, ¿por qué les estoy explicando esto, mis queridos amigos? Porque hay veces que nosotros comenzamos vendiendo, por ejemplo, el hecho de que sea parte de algo. Y esa no es la base de las necesidades. Pues que la gente dice, sí, o sea, me parece chévere, pero no me gusta mucho la idea. Claro, quiere decir que está alojada la necesidad más abajo. Y tú estás entrando por muy arriba. Por eso hay que entender la forma como están construidas. Muchos de ustedes quizás han visto la pirámide de Maslow, pero no sé si alguna vez les han dado esta connotación comercial de lo que es la pirámide de Maslow. Y la última o el último nivel que yo le pongo en color amarillo es el nivel de la autorrealización. ¿Qué significa autorrealizarse? La palabra realizarse significa hacerse realidad. Es decir, todos deberíamos, y les puedo decir que el 80% de personas no saben, deberíamos saber hacia dónde vamos en la vida. ¿Qué significa la palabra sentido? Una vida con sentido. Ay, es que me siento bien, dice. No, eso no es una vida con sentido. La palabra sentido, para que me entiendan, o darle sentido a mi vida, es igual que cuando sales y te paras en la acera o en la vereda de tu casa y le preguntas al señor que está afuera, le dices, disculpe, ¿qué sentido tiene esta calle? Y te dice, va hacia allá. Ok. Para no ir en contravía, para ir en contrasentido. ¿Qué significa sentido? Dirección. ¿Hacia dónde vas? Esa es una vida con sentido. Yo te pregunto en este momento, ahí en la intimidad de tu ser, porque parece que estás rodeado de gente, pero todos estamos metidos adentro hablando con nosotros mismos, que eso es normalmente lo que pasa.
¿Hacia dónde va tu vida? Te has planteado la pregunta típica, ¿no? ¿Cómo me veo en 5 años? Más o menos. Esa no es la pregunta. Para mí la pregunta es, ¿quién quiero llegar a ser? Y no se trata de en 5 años, en 10 años, no. ¿Quién quieres llegar a ser? Los mejores agentes comerciales, los mejores facilitadores de compra son la gente que sabe a dónde va. Porque es gente más segura. Quiero que me entiendan, por favor, todo esto, ¿a qué me lleva? A entender que el primer proceso para la venta es un proceso personal. ¿Qué significa un proceso personal? Un proceso personal significa que lo primero que yo necesito para poder vender es hacer una gestión personal mía y una prospección o revisión o mapeo de quién es mi cliente. Cuando nosotros hacemos, vas a ir al gimnasio, ¿qué te dicen en el gimnasio? Antes de comenzar el ejercicio, caliente. Cuando llegas a casa y está preparada la comida del almuerzo y está en la refrigeradora, en la nevera, ¿qué te dicen? Sí, pero no irás a comer frío. Va a doler el estómago. Cuando vas a ducharte, salvo que estés en un clima muy cálido, ¿qué haces con el agua de la ducha? Esperas a que se caliente, a que se ponga a tu temperatura, a 36.7 grados. Ahora que nos volvimos expertos en la temperatura humana después de estos 2 años. Hace 2 años preguntaban a la gente cuál es la temperatura normal, no sabía. Ahora todo el mundo sabe, porque además te miden con las pistolas en cada centro comercial, cada que entras. Entonces, fíjense, cuando voy a entrar en la ducha, también tengo que primero calentar el agua. Incluso en los momentos de intimidad, muchas veces, oye, pero espera, pues, caliéntame, ¿no es cierto? Todo tiene que calentarse. Te pregunto algo. ¿Cuál es tu ritual de calentamiento antes de entrar en un proceso de venta? ¿O entras así directo, todo canchero, lanzado, se lanza a vender? Espere un rato, primero hay que calentar. Y dentro de calentar está el hecho de entender hacia dónde va mi vida. Miren, no hay cosa más fantástica en el mundo de una persona comercial que saber hacia dónde va su vida, porque eso le da sentido a cada venta. Fíjense que el cliente aquí no entra. Eres tú primero. La primera cara eres tú. Esta persona a la que voy a atender, ay, es un cliente más. No, es una persona que me va a ayudar a llegar hacia donde voy. Entonces, antes de entrar en un proceso comercial, también tienes que gestionar un poquito tu cabeza. Y la otra cosa es entender, prospectar, saber quién es la persona que está parada frente a ti y saber qué tipo de necesidades de estas 5 escalas puedes satisfacer lo que tú vas a ayudar a comprar. ¿Cómo logro que mi producto se vuelva un producto que satisface temas básicos, que satisface temas de seguridad, es decir, que el cliente no sufra, que le entrega emociones positivas, que le va a permitir pertenecer a determinado espacio y lo más importante, le va a permitir autorrealizarse? Esas son las preguntas que tienes que hacerte antes de entrar. No es lo mismo trabajar con un baby boomer nacido entre 1946 y 1965 o tratar de venderle a un millennial nacido entre 1985 y el año 2000. La forma como ve las necesidades son distintas. El principal proceso de venta, el principal proceso de preparación para facilitar una compra es tu trabajo antes de entrar. No es la relación con el cliente. Mucha gente se enfoca en eso y no haces un buen calentamiento, sales lesionado y además lesionando a tu cliente. Esta fase inicial
se llama prospección de necesidades. Y es tremendamente importante porque se transmiten, se traducen, se conjugan en tu nivel de seguridad en el proceso comercial. Para esto, dentro de la prospección, también está el conocimiento. ¿Qué significa el conocimiento? ¿Cuánto sé sobre mi producto? Es una persona que domina lo que vende. Si eres de las personas que no domina lo que vende, van a aparecer las vocales alargadas en ti. ¿En qué consisten las vocales alargadas, Daniel? Ah, o se alargan, ¿no? El rato que comienza a vender, duda. Y las dudas se manifiestan a través de vocales alargadas. Se manifiestan a través de palabras que jamás se deben usar en una venta, como yo creería, podría ser, quizás, tal vez, yo creo. ¿Yo creo? Yo no te compro nada si me dices que tú crees. Yo no te compro nada si me dices, sí, podría ser, o sea, quizás no. Mire, tal vez, ya estás dudando. Quiere decir que no sabes. Uno va a decir, oye, Daniel, pero ¿y el cliente tiene tanto conocimiento de la mente humana? Es que el cliente no es el que necesita saber de la mente humana, es su inconsciente el que cuando detecta este tipo de frases en tu discurso, percibe que no sabes. No hace falta que el cliente tome este curso para darse cuenta de que tú no sabes. Te estoy volviendo consciente de que una falta de conocimiento del producto y una falta de conocimiento del cliente en la primera fase, que se llama prospección, ya puede ser el inicio del final. Ya puede ser el inicio del final. O sea, ya entraste mal. O sea, Daniel, ¿y en esto qué tiene que ver la mente humana? Que todo es tu mente la que está funcionando. Daniel, pero es que hay veces que tengo miedo. Claro, hay gente que dice que el miedo es un enemigo. Desde el punto de vista cerebral y desde el punto de vista mental, el miedo es tu mejor amigo. Si tienen Spotify, yo tengo ahí un podcast en Daniel Sánchez Pazimiño que se llama ¿Cómo hablar con el miedo? ¿Sabes para qué te sirve tu miedo? Tu miedo es una voz interna que te está diciendo, Roberto, Miguel, Lolita, Marianita, te falta algo para poder hacerlo bien. Eso es el miedo. Te falta algo, te falta conocer esto, te falta saber esto, te falta prepararte en esto. Para eso sirve el miedo, amigos. Es una voz de alerta para que bajes un poco la velocidad y te des cuenta de que te está faltando algo para llegar de una forma más segura. Solo para eso sirve el miedo. El miedo no está hecho para no hacer. El miedo no está hecho para paralizarse. El miedo está hecho para preguntarme qué me falta. Y normalmente los dos espacios de carencia son el espacio de base de necesidad primaria y el otro espacio de carencia de miedo es de conocimiento del producto. Estas dos cosas son las que normalmente complican. Y por eso es que genero un espacio inicial en el que el peor rival de mí mismo soy yo. Y la venta se cae antes porque no te vendiste a ti mismo que lo vas a poder hacer. Y entonces ya entré mal. Ya entré con problemas. Fíjese que en esto no sirve, o sea, a veces me dicen, sí, pero es que Daniel, es importante la motivación. Sí, pero entiéndeme que el primero que debe tener motivos para entrar eres tú. Y esos motivos tienen que ver con tu sentido de vida, hacia dónde voy. ¿Por qué estoy aquí sentado con ustedes metiéndole todo el ñeque posible? Porque mi sentido de vida es invertir mis latidos en los latidos de otras personas. Además es algo inagotable.
Entonces, si yo veo grupos de personas, equipos de gente del otro lado, a las que este mensaje le puede cambiar la vida, esta capacitación para mí ya tiene sentido. Primer paso. Dos, antes de entrar, ¿qué necesidad tienen? Normalmente han visto a la venta como un proceso en el que yo, buenas tardes, señor. No, 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 no. Eso no es un proceso de venta. Necesitamos facilitar la compra. Entonces, primero tengo que yo mismo facilitarme a mí el espacio y después basarme en la necesidad del cliente. Por eso hay que entender cuáles son las bases de las necesidades del cliente. Y a eso, a esa prospección inicial de clientes en base a necesidades y a tipología de cliente, tienes que sumarle mucho conocimiento. Si yo vengo acá y me dicen, Daniel, háblales del cerebro y no sé un cacahuate de cerebro, puede tener mucho miedo. ¿Sabes por qué? Porque no sé. Y entonces eso se ve en vocales alargadas. Comienzo a titubear en mi discurso. Entonces, fíjense cómo comienza el proceso comercial. Esta es la fase número 1. Dice Abraham Maslow en 1951 que tenemos una pirámide de 5 necesidades. Base fisiológica seguida de una segunda necesidad que es la seguridad. Una tercera que es el tema de la emoción. Una cuarta que es la pertenencia o filiación social. Y una quinta que es la autorrealización vinculada al sentido de vida de la persona. Brillante. ¿Sabes qué? Descubrí que esas no son todas. Hay una más que está abajo de lo fisiológico y ese es el tercer punto clave al que me quiero referir dentro del tema de la prospección de clientes. Hay otra necesidad aquí y son los 3 puntos claves para hacer una fase de prospección de venta. 3 puntos claves tienes para hacer una prospección de venta efectiva. La primera, entender las necesidades de mi cliente. Correcto. Y entender quién es mi cliente y su capacidad de pago. La segunda, mi nivel de conocimiento sobre el producto. Yo siempre recomiendo, verán, tengan como amigos a los mejores vendedores de la empresa. No se junten entre los más malos, porque normalmente eso es lo que hacemos. Juntarse a criticar, a chismear. Es que si ves cómo vende. No, si quieres volar con las águilas, debes dejar de nadar con los patos. Eso es lo que yo hacía. Siempre me juntaba a los mejores. Porque esos son los que más saben. Y ese conocimiento te nutre. Fase 1, entender las necesidades de mis clientes, entender quién es mi cliente. Fase 2, tener conocimiento sobre el producto y todo esto atarlo al sentido de mi vida. Ya tienes hasta ahí la primera fase para que te sirva de calentamiento. Esto se hace por lo menos 5 minutos antes de topar el cliente. No entres en frío, caliéntate. Y la fase 3, hay una necesidad que está por debajo del tema de la fisiología, incluso de la reproducción y de los alimentos. Daniel, pero ¿cómo puede ser posible que haya algo que esté atrás de eso? Sí, les cuento. ¿Saben cuál es la frase que nosotros tenemos acá en la sierra? Guagua que no llora no mama, dice. ¿Qué significa? Si el niño no llora, no lacta. Lactancia sería la necesidad primaria, la roja. Es decir, pero hay algo antes de eso, que es aprender a llorar. Yo no te estoy mandando a que llores, sino a que entiendas que la otra necesidad clara de un buen agente de facilitación de compra es la comunicación. Estas 3 cosas son las claves que unidas a un sentido de vida, nos van a entregar capacidad de éxito muy fuerte en tu modelo de calentamiento y prospección comercial. Estos son los 3 requisitos para hacer un proceso de venta efectivo. ¿Qué significa la comunicación? Daniel es hablar. No. Daniel es transmitir el mensaje. No.
Daniel, es que el cuerpo también habla. No. ¿Qué es la comunicación y cómo funciona dentro de un proceso de ventas? Chusa, entonces, si no es hablar, si no es usar el cuerpo, si no es transmitir el mensaje, ¿qué es la comunicación? En nuestra segunda clase voy a hablar específicamente sobre los ejes de la comunicación. Solo quiero dejarles una base, que fue mi estudio de neurobiología en la Universidad La Salle de Cuernavaca, en México, cuando describíamos a la comunicación humana. Hay gente que piensa que la comunicación se basa en tres elementos: emisor, mensaje y receptor. Se han de haber escuchado. O sea, la comunicación es emisor, mensaje y receptor. Voy a contarles algo. Los únicos bichos que se comunican así son las hormigas. Hay gente que piensa que está transmitiendo un mensaje a los demás. Eso es mentira. Los únicos bichos que se comunican así son las hormigas. Botas un poco de azúcar en la cocina y ¿qué pasa? A los 15 minutos aparece una fila india de hormigas, ¿no es cierto? Comienzan a aparecer ahí. Pero ¿han visto el comportamiento dentro de la neurobiología? Nos matábamos de risa cuando veíamos que las hormigas van y vuelven por ahí mismo. Es decir, no es que van solamente en la misma dirección, sino que se golpean las cabezas y se suben una encima de otra. Veránles algunas veces lo que hacen, ¿no? Sí, oye, qué raro. Cuando hacíamos el estudio decíamos, qué raro. ¿Qué quiere decir esto? Dentro de los estudios en biología, la palabra hormiga viene de la palabra hormona. Y significa que las hormigas, cuando golpean sus cabezas, tienen antenas y tienen hormonas en las antenas, entonces transmiten un mensaje de forma inconsciente, que es, allá atrás todavía hay azúcar, ve a traer. Y la hormiga no tiene conciencia, no tiene libre albedrío, no puede tomar decisiones, entonces va. ¿Qué pasa cuando agarras la escoba y barres a las hormigas? Algunas mueren, pero las que quedan vivas, ustedes vean cómo se pierden, o sea, no saben a dónde ir porque perdieron la comunicación de las antenitas. Pero después de un rato, las hormigas vuelven a conectarse y otra vez van y vuelven por ahí mismo. Solo estos bichos se comunican así. Se llama unimodal. Emisor, mensaje y receptor. Emisor, el que tiene las antenitas que viene. El mensaje, ahí hay azúcar. Y el receptor, el que recibe el mensaje, se acabó. No razonan. Miren, ya solo dentro de los mismos insectos hay un segundo insecto que ya se comunica de dos formas, que son las abejas. Las abejas que salen a buscar el polen son las abejas veteranas. Y cuando encuentran el polen hacen lo que hacía la abeja maya, nuestra amiga la abejita, danzan, bailan primero. Esa danza jala el resto de la colmena para salir a buscar el polen en donde salen las abejas más jóvenes y vienen trayendo el polen, ¿no es cierto?, para generar el panal. Entonces, fíjense cómo funciona todo esto. Uno dice, oye, qué interesante, quiere decir que las abejas ya tienen dos mensajes. Sí, oye, como seres humanos nosotros, ¿cuántos mensajes tenemos? Vean, si en este momento yo estoy aquí sentado y ustedes me ven a hacer este gesto, viendo para allá, no sabe si estoy saludando o me estoy despidiendo, porque debería estar aquí para saber. Es decir, nosotros nos comunicamos de muchas formas. Tu voz, la expresión de tu rostro, cómo estás sentado, cómo estás vestido. Y además, el otro te interpreta. Por eso hay el libro que se llama Ni me explico ni me entiendes, de Walter Dressel, que dice, por siempre seré responsable de lo que diga, pero jamás culpable de lo que escuchas. Procesos de comunicación humana son mucho más avanzados, diferentes. Por eso me siento, le digo al cliente todo, oye, y el loco ese no entendió nada, pero si le expliqué todo, te sale con preguntas que están fuera de foco, que no tienen nada que ver. ¿En qué consiste la comunicación humana?
y porque es la base principal. ¿De qué me sirve saber del producto? Reconocer las necesidades del cliente y el tipo de cliente que está sentado frente a mí, si no preparo un discurso adecuado para llegar a él. ¿De qué te sirve saber mucho de un producto si no lo puedes comunicar? ¿De qué te sirve saber tanto del cliente si no puedes llegar a él a partir de tu discurso? Por eso teníamos profesores increíbles en la universidad que sabían mucho, pero con clases muy aburridas. Pero también teníamos los profesores que no sabían nada y en la clase basta con su capacidad de comunicación para que nos dejen tremendas experiencias de vida. Entonces, ¿cuáles son las tres bases principales y donde quiero dejarles el día de hoy justamente? Primero, recuerda que es importante hacer una fase de calentamiento el momento que vas a entrar a un proceso comercial. ¿En qué consiste el calentamiento? Una prospección adecuada de mi cliente que se basa en la empatía, en entender qué necesidad tiene, en qué nivel socioeconómico está, cuánto sabe de mi producto o si no sabe nada. Eso es importantísimo para entrar. 2, conocer bien lo que vendo para evitar las vocales alargadas. Falta de conocimiento puede generar complicación. Si aparece el miedo en la fase de calentamiento, es porque una de estas dos cosas te están faltando. Y 3, tener habilidades y destrezas cerebrales y mentales de comunicación para generar un proceso de venta. ¿Qué nos espera para nuestra próxima sesión? De una vez les hago el adelanto. Vamos a hablar sobre lo que es la comunicación cerebral. Estos contenidos que hoy Majestic Network, Escuela de Negocios, les han traído, no los van a encontrar en ningún lado. Me han costado 10 años de estudios. No lo van a encontrar en YouTube ni en ningún lado. Solo lo estamos repartiendo a los altos líderes de muchas empresas y hoy a este equipo brillante de facilitadores de compra de Majestic. ¿Ok? Así es que muy pronto nos estamos viendo en nuestro próximo encuentro. Les dejo las interrogantes.